Hola, continuando con la unidad de reproducción, en esta clase iniciaremos el estudio de la determinación sexual en la que los genes y los cromosomas están jugando el papel fundamental. Se habla de que el sexo es determinado por acción genética cuando al menos un gen específico actúa como el disparador y regulador de la cascada de eventos que llevarán a la formación del ovario o del testículo. Esto es el fenotipo sexual. Cuando no se distinguen cromosomas morfológicamente diferentes que contengan los genes de la determinación sexual, entonces se habla de que los cromosomas son homomórficos, porque tienen una misma morfología. Si hago un cariotipo, no puedo distinguir cromosomas sexuales. Esto lo encontramos en muchos invertebrados, incluyendo algunos insectos, gusanos y invertebrados en anfibios y pocas tortugas. Inicialmente, los cromosomas que llevan el gen de la determinación sexual son idénticos, homomórficos. El hecho de que posean el gen de la determinación sexual los hace cromosomas sexuales y por tanto la determinación sexual se llama determinación sexual genética. Los cromosomas que portan el gen de la determinación sexual son los cromosomas sexuales o los cromosomas de la determinación sexual o gonosomas. Los cromosomas sexuales por varios procesos en la evolución de un clado se hacen diferentes morfológicamente y entonces se llaman cromosomas sexuales heteromórficos y se distinguen fácilmente en un cariotipo. Uno de los cromosomas homólogos del par que tienen los genes que determinan el sexo se hace más pequeño y de ahí que se distinga morfológicamente. Un individuo entonces tendrá un par de cromosomas sexuales similares y entonces será el sexo homogamético, pues puede producir solo un tipo de gameto. En el sistema XX y XY será el XX o la hembra. En el sistema ZZZW será el ZZ o el macho. Si el individuo tiene sus pares de cromosomas diferentes, entonces será el sexo heterogamético, es decir, que a nivel de cromosomas sexuales es capaz de producir dos tipos de gametos, o X y Y, y son los machos, o Z o W, y serían las hembras. La determinación genética del sexo entonces puede ocurrir con o sin cromosomas heteromórficos. Se sabe que mayoritariamente la determinación genética del sexo es monogénica, es decir, un solo gen es el regulador que dispara la cascada genética que formará la gónada. Es importante indicar que los cromosomas heteromórficos y, en general, los cromosomas sexuales han evolucionado independientemente en los diferentes linajes. Es decir, que los cromosomas sexuales no son equivalentes entre clados. Así, por ejemplo, el cromosoma sexual en mamíferos no es el mismo cromosoma equivalente en aves o en otros vertebrados. Y por ende, los sistemas XY y ZW no son los mismos entre todos los organismos que los poseen. Esta clasificación no tiene tampoco nada que ver con la forma de los cromosomas. Simplemente está mostrando que si el sexo heterogamético es la hembra, le asignamos la nomenclatura de ZW. Y si es el macho, la nomenclatura será XY. Así, un individuo heterogamético tiene el 50% de posibilidades de producir gametos con uno u otro de los dos cromosomas sexuales del par heteromórfico. Entonces, el sexo heterogamético es el que define el sexo de sus descendientes. Veamos específicamente en vertebrados, que aparte de algunos artrópodos es donde más se ha estudiado, cómo son los sistemas de determinación sexual. Hasta hace poco se supo que los ciclóstomos tienen determinación sexual por el ambiente social. En los elasmobranquios, el sistema conocido hasta ahora es cromosómico por el sistema XY. En teleósteos, como son un grupo tan diverso, también se tienen todas las formas de determinación sexual por ambiente social, por temperatura, genética y cromosómica por los sistemas tanto XY como ZW. En los anfibios, en donde se ha estudiado, se ha visto primordialmente que hay genes implicados con y sin cromosomas heteromórficos en los sistemas Z, W y XY y también en algunas especies por el efecto de la temperatura de incubación. En tortugas, hasta ahora solo 3 a 5 especies han sido encontradas con determinación genética y el resto de especies en donde se ha estudiado son TSD. Todos los cocodrilos son TSD, como ya les había dicho. En escamados mayoritariamente la determinación es cromosómica en los dos sistemas, pero también hay GSD y TSD en unas pocas especies.
En aves el sistema es ZWZZ, pero no es raro encontrar ZZZ0. En mamíferos euterios y marsupiales son XY, y en monotremas hay un sistema muy particular de múltiples cromosomas X y Y. Acá podemos resumir los diferentes sistemas de determinación conocida para los vertebrados. Noten por favor que para el sistema ZW también hay grupos en donde puede haber múltiples cromosomas Z y W en lagartos, anfibios y peces. Si miramos específicamente en amniotas, podemos ver que el sistema ZW evolucionó independientemente en aves y en serpientes, destacando que en estos clados todo el grupo tiene el mismo sistema. El sistema XY evolucionó asimismo de manera independiente en muchos lagartos y en mamíferos. Si la miramos en la filogenia y en el tiempo, podemos ver que el estado ancestral del sistema de determinación sexual en amniotas, como lo era en todos los vertebrados, es el sistema ambiental. Acá específicamente es el TSD. En esta diapositiva podemos entender cómo es el sistema en los monotremas, más exactamente en platypus. No se sabe de si alguno o todos los cromosomas Y tienen el gen SRY. Si uno mira los árboles se da cuenta de que hay una secuencia evolutiva en los sistemas de determinación sexual. La idea es que inicialmente no había genes ni cromosomas sexuales, es decir que la determinación sexual era ambiental, ya sea por el ambiente social, la temperatura y quizá otros factores ambientales que no entendemos claramente. Luego el disparador deja de ser externo y se fija como una determinación sexual genética sin el desarrollo de cromosomas heteromórficos. Posteriormente aparece la heteromorfía en los cromosomas sexuales y por tanto aparecen los sistemas XY o ZW, en cuyos cromosomas sexuales se encuentra el gen de la determinación sexual y a la vez se pueden concentrar los genes que tienen que ver con el desarrollo de la gónada. Se ha sugerido que puede ser reversible, es decir, un grupo que ya tiene un sistema de determinación sexual cromosómico puede volver a ser de determinación sexual ambiental o una sinergia entre los dos. Sin embargo, además de ver en los vertebrados, los sistemas de determinación sexual son mucho más diversos de lo que nos imaginábamos y entre más se estudian, se encuentran otras formas nuevas. Esta figura es del artículo que les subí como lectura complementaria y justamente nos muestra la gran variación en los sistemas de determinación sexual entre animales y plantas. Comenzaremos a hablar del sistema de determinación cromosómica del sexo XY, macho heterogamético. Se conoce muy bien en mamíferos euterios. Se distingue claramente porque el cromosoma Y en los machos es el diferente de cualquiera en el genoma de la especie en cuestión. Es de menor tamaño, tiene numerosas secuencias repetitivas y pocos genes activos. Los que hay codifican para proteínas relacionadas con factores de la determinación sexual, diferenciación sexual y funcionamiento del sexo masculino. Por lo tanto, se ha visto que en la historia evolutiva del sistema XY, los cromosomas sexuales evolucionaron a partir de un par de cromosomas. Al adquirir el locus de la determinación sexual que contiene el gen de la determinación sexual masculina, SRY, se convirtió en el cromosoma sexual, inicialmente homomórfico y posteriormente heteromórfico. Una vez se hace heteromórfico, podemos hablar de que hay un cromosoma Y. Una vez el autosoma recoge el gen de la determinación sexual masculina SRY, otros alelos relacionados con la diferenciación masculina se acumulan en el cromosoma proto-Y, porque aún no se ve diferente, y el paquete de genes que especifica el fenotipo masculino evita recombinarse con el cromosoma X durante la meiosis 1. Pero ¿y por qué se achica el cromosoma Y? Por lo mencionado anteriormente. Lo primero es que el cromosoma Y se aparea con el X, pero la recombinación es mínima hasta perderse. Entonces el cromosoma Y se llena de mutaciones, de lesiones e invasión de elementos repetitivos. Por lo tanto, se degrada hasta descargarlo de secuencias informativas, repartiendo sus genes de la determinación y diferenciación masculinas en autosomas. Cuando se comparan entre especies de un linaje los cromosomas Y, se puede observar que en muchos clados derivados el cromosoma Y tiende a ser mucho más pequeño, llegando a desaparecer. Cuando el cromosoma pierde todo su material genético informativo,
Un autosoma toma los genes de la determinación sexual masculina y entonces el autosoma se convierte en un cromosoma sexual. En esta imagen pueden ver diferentes grados de pérdida del cromosoma Y en mamíferos. Pueden ver que en ratas espinosas y en topos no hay ya un cromosoma Y y sus genes han pasado a autosomas. No solo ocurre en mamíferos, se ha visto más claramente en Drosophila. Las drosófilas tienen un sistema basado en el sistema XY efectivamente, pero los genes de la determinación sexual masculina ya no están en el cromosoma Y, que aunque no se ha perdido porque se observa en los cariotipos, se piensa que se trata de un usurpador, un pedazo de DNA repetitivo que se empareja aún con el cromosoma X y recluta genes útiles, pero con funciones diferentes a la masculinización y se mantiene como un cromosoma Y más pequeño, se aparea con la X, pero no tiene función de cromosoma Y. Los determinantes masculinos están en los autosomas. A diferencia de drosófilas, se puede decir que en mamíferos en general el cromosoma Y lleva el gen SRY, que es efectivamente el factor determinante testicular. Si tengo un individuo X0, su fenotipo es femenino y es infértil. El X en un macho es importante para el mantenimiento funcional del testículo. Entonces se sabe que el Y es un factor crucial en la determinación sexual en mamíferos. Como pueden ver en este árbol, el SRY aparece en el origen de los terios, marsupiales y placentados. El SRY no se ha encontrado en monotremas, aunque tienen múltiples X y Y. Se cree que el sistema ZW o hembra heterogamética apareció en el ancestro de los amniotas y es común en muchos reptiles y aves. En mamíferos, la no disyunción de los cromosomas sexuales en la meiosis produce descendientes no viables o anormalidades, pero es común y normal en algunos como en los osos hormigueros, donde el genotipo del macho comúnmente es XXY y el de la hembra es XXXX. Otros mamíferos excepcionales son algunos roedores en los que machos y hembras son X0, pero el cromosoma X tiene dos formas. En uno de ellos el gen SRY está presente y en el otro no. Por tanto, hay cromosoma Y sin que se vea diferente del X. Otros roedores, los machos son XY y las hembras XX o X0 fértiles. En lemmings hay un gen ligado al cromosoma X que inhibe el desarrollo testicular. Entonces, si está presente en los individuos XY, pues no se expresa el fenotipo masculino y entonces serán hembras XY fértiles normales. Estas hembras pueden producir hijas XX e hijas XY y nunca hijos machos. Entonces las poblaciones son todas de hembras o mayoritariamente hembras. En humanos, las no disyunciones producen los conocidos síndromes y si son de cromosomas sexuales, producirán los de Turner, que corresponden a hembras infértiles, y el de Klinefelter, que son machos fértiles o infértiles dependiendo del número de cromosomas X o Y. Lo que siempre es constante es que si al menos hay un cromosoma Y, serán machos. Hablemos ahora sobre el sistema ZW. Se conoce como el único sistema en serpientes, mariposas, polillas y en aves. Se conoce también en algunos lagartos y algunos peces. El sistema ZW se llama así porque es la hembra en su ovocito la que determina el sexo de sus hijos, porque el sexo es el sexo heterogamético. La nomenclatura Z y W son la convención usada para cromosomas sexuales heteromórficos en los que la hembra es la heterogamética. El macho entonces es el sexo homogamético, solo puede producir un tipo de gameto, con el cromosoma Z siempre. Son cromosomas heterogaméticos porque tienen diferentes tamaños, siendo el más pequeño el cromosoma W y el más grande el cromosoma Z. Así, el X es el equivalente al Z y el W el equivalente al Y, siendo más pequeño por los mismos procesos que ocurren en el cromosoma Y. El sistema es diferente en el sentido que no se ha encontrado un equivalente al SRY en el cromosoma W que determine el fenotipo femenino en aves. Por lo tanto, para ser hembra es posible que se requiera un solo Z y para ser macho dos Zetas. Entonces no sabemos aún si para ser macho se requiere esta duplicación.
Sin embargo, no se han encontrado aves con ZWW y sí es muy común encontrar aves con el sistema ZZZ0, siendo normal el genotipo Z0 para las hembras. Se podría entonces pensar que para obtener un macho es necesario tener dos cromosomas Z. Como los sistemas no son homólogos entre sí, sino que surgen independientemente en los clados, podemos encontrar especies en donde el sistema ZW se comporta de manera diferente. Por ejemplo, en Lepidoptera puede haber hembras Z0, ZZW, ZZWW. Entonces, el determinador sexual femenino no requiere el cromosoma W, pero tampoco el fenotipo masculino surge por doble dotación del cromosoma Z. Por otro lado, en el gusano de seda sí se ha demostrado la existencia de un gen que es el determinador del fenotipo femenino. Por lo tanto, acá sí encontramos un sistema ZZ-ZW típico con un gen determinador del fenotipo femenino, como en el sistema XY de los mamíferos. Por lo tanto, podemos concluir que en el sistema ZW para algunas especies el cromosoma W es el determinante del fenotipo femenino, mientras que para otras no. Esto nos demuestra su evolución independiente en cada clado. Los dos sistemas de cromosomas sexuales derivan de una trayectoria evolutiva que lleva a la heteromorfía. El cromosoma sexual homogamético X o Z tiene más o menos su tamaño inicial y contenido genético. Por el contrario, el cromosoma heterogamético Y o W tiende a disminuir su tamaño por pérdida del contenido genético. Esto derivado de la supresión de la recombinación entre los cromosomas sexuales y la acumulación de mutaciones deleterias y de lesiones. El proceso de degeneración del cromosoma Y permanece incompleto en la mayoría de los mamíferos y del W se observa claramente en aves y serpientes. Esa independencia se demuestra al observar que los cromosomas Z y W de las aves corresponden a autosomas en mamíferos y al revés. Por lo tanto, Z, W y XY vienen de autosomas diferentes. El sistema ZW es propio de todas las aves y de todas las serpientes. Dentro de cada clado observamos que en serpientes hay 4 grandes grupos: boidos, colúbridos, celápidos y vipéridos. Los más basales son los boidos, los más derivados son los vipéridos. Miren los cromosomas sexuales. En boidos los dos cromosomas sexuales Z y W son del mismo tamaño. En colúbridos ya no son iguales, ya hay heteromorfía. Miren por favor la posición relativa del centrómero. En elápidos, que incluyen a las corales, ya el cromosoma W es mucho más pequeño. Y en vipéridos ya el cromosoma W es bien pequeño. El sistema ZW en aves puede observarse en los dos grandes grupos que son los ratites, las más basales en donde están por ejemplo las avestruces. Los cromosomas Z y W son iguales, pero ya en las carinates o aves derivadas con quilla como la gallina, el cromosoma W ya ha perdido muchos elementos y es morfológicamente distinguido del Z. Como pueden ver, esta situación se observa en los dos sistemas de amniotas, tanto en el sistema XY como en el sistema ZW. De hecho, hay especies en las que ambos sistemas pueden evolucionar y ser de determinación sexual poligénica. Veamos en esta figura. En mamíferos como el hombre o en estas aves el sistema es relativamente sencillo. El cromosoma Y y W son pequeños, pero están ahí aún. En el ratón pigmeo africano, en C, ustedes observan que el macho es XY, mientras que la hembra es XW, es decir que ella también es heterogamética. Hay una mezcla de los dos sistemas. Los machos pueden producir gametos X y Y y las hembras gametos X y W. Ambos son heterogaméticos. La mezcla posible de esos dos heterogaméticos serán las que aparecen ahí abajo y que nos dan la proporción de 3 hembras a un macho. Si se dan cuenta, el cromosoma W es grande aún y corresponde a un autosoma donde saltó un determinante femenino que sobrepasa la acción del Y, ya que la condición WY, el sexo será una hembra. En cíclidos puede pasar algo más complejo, pero en esencia nos está mostrando que los sistemas son muy dinámicos como lo es todo el genoma. Por lo tanto, podemos concluir que
el estado ancestral de la determinación sexual es el ambiental. De allí derivaron la determinación sexual genética y cromosómica. También vimos que la determinación sexual genética y la cromosómica son evolutivamente dinámicas y lábiles y se han originado independientemente en muy diferentes taxones. Esta figura sintetiza los sistemas de determinación sexual que hemos estudiado acá. Muchas gracias.